contabilizan lo que han recibido al inicio de mes y luego contabilizan lo que han gastado y al final del mes tienen digamos, un saldo. Dicen la diferencia entre lo que ingresó y el saldo en su cartera es justamente lo que han gastado durante el mes. Es evidente, se puede hasta inclusive tocar eso que se dice aquí, pero lo vamos a plantear desde el punto de vista de la hidráulica. Y vamos a valernos, como la otra vez, de un análisis infinitesimal. Vamos a suponer que es un líquido que se está moviendo. Y dentro de ese líquido que se está moviendo, un sistema de control como este, miren, X, Y y Z, un sistema de coordenadas, perdón, un sistema de coordenadas X, Y y Z, que nos van a ayudar a referenciar el sistema. Puede no existir este sistema de referencia. Igual se va a cumplir el principio de conservación de la masa. Pero nos ayuda este sistema para localizar este cubo. Este cubo que está pintado en negro tiene dimensiones infinitesimales. Tiene diferencial de X en la dirección del eje X, de Y en la dirección de Y y diferencial de Z en la vertical. Entonces es un cubo que tiene dimensiones infinitesimales. Y ahora nosotros vamos a comenzar a desmenuzar esta expresión que está en verde. Dice el cambio neto en masa. Y vamos a suponer que dentro de este cubito, en el T igual a 0, existe una cierta cantidad de masa. Por supuesto que sí. Y vamos a contabilizar, vamos a mirar con mucho detenimiento la cantidad de masa que ingresa desde el exterior de ese cubito por la cara anterior. Miren esta cara que está aquí. La cara posterior es esta. Vamos a ver que va a ingresar una cierta cantidad de fluido porque se está moviendo el líquido. Y ese control lo vamos a llevar con un cronómetro. Ese cronómetro nos va a registrar el tiempo de nuestro análisis. Y por supuesto que va a ser diferencial de T también, ¿no? Entonces ingresa por un lado, por la flecha azul, una cierta cantidad de masa de fluido, y como ella al ingresar va a empujar a la que existe, una parte va a salir por la cara opuesta. Esta flecha en rojo. Entonces hay una masa que ingresa y una masa que sale. Si todo fuere bien, es decir, si no hubiesen condiciones ajenas externas, entonces podríamos decir todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. Si fuese así, querría decir que no hay almacenamiento dentro de la cajita. Quiere decir que ustedes no tendrían dinero ahorrado durante el mes. Todo lo que les han pagado lo han gastado en diversas cosas y se han quedado cero en la billetera. Ya, entonces ahora vamos a calcular. Permítame, estoy sin mi tablet hoy día, vamos a escribir. Van a ser tolerantes con mis dibujos. Vamos a utilizar esta. La masa no quiere. Ok, voy a usar el Note. Un ratito. Vamos a desconectarnos y vamos a irnos al Note. Y no sé dónde está. Aquí está. Ya, hoy es el capítulo 3. Continuación. Entonces, hemos de decir, desde tiempo atrás sabemos que la densidad se define como el cociente entre la masa que un objeto, un fluido tiene versus el volumen que ocupa. Y aquí puedo despejar la masa porque estamos haciendo el balance en términos de masa. La densidad multiplicado por el volumen. Y también sabemos, de aquí a poquito vamos a formalizar, de que el volumen que pasa por una determinada sección de un fluido durante la unidad de tiempo es igual al caudal.
Y aquí bien podríamos despejar el volumen. El volumen sería caudal por tiempo. Entonces, si reemplazo sucesivamente estas expresiones, encontraríamos que la masa ha de ser la densidad del líquido que está siendo analizado multiplicado por el caudal que atraviesa la sección que estamos considerando durante un determinado tiempo. Si el tiempo es más largo, por supuesto que mayor masa va a ingresar. Si es un delta T, también será un diferencial de masa el que ingrese o el que salga del sistema que nosotros nos estamos planteando. ¿Está bien? Entonces, masa es aquello. En algunos casos nos convendrá más bien utilizando la ecuación de la propuesta que habíamos visto de Castelli, reemplazar el caudal por la velocidad y por el área. Bien, esta ecuación que aquí he escrito inicialmente nos va a ser bien útil cuando estemos estudiando cantidad de movimiento, intercambio de cantidad de movimiento. Un chorro de agua, por ejemplo, que sale de una manguera o una tubería de una central hidroeléctrica y que impacta contra las ruedas, contra los álabes de una turbina para generar energía eléctrica. Nosotros vamos a preferir, van a ver de aquí a poco, que es mejor utilizar el caudal en lugar de velocidad. Pero esta vez vamos a reemplazar eso. Entonces va a ser, en lugar de caudal, he de colocar velocidad con que el líquido se está moviendo y está atravesando el área bajo análisis nuestro. Entonces, esta es la masa. La masa que ingresa o la masa que sale ha de ser proporcional directamente con la densidad del fluido. Si es muy espesa, por ejemplo, podría ser la miel, entonces va a ser mayor o menor masa conforme sea esta densidad. Cuán más rápido o más lentamente lo haga, y también va a ser proporcional directamente con el área. Cuán más grande sea el área, mayor masa va a ingresar al sistema o salir. Y cuanto más tiempo transcurra, por supuesto también que mayor masa vamos a tener. Entonces, esta expresión nosotros la vamos a, o quizás podría ser la I más. Seguiremos eso. Entonces, lo que digo es, consideremos el área de atrás. Este es el área. Entonces, tenían el dibujito por el lado de atrás, según nuestro sistema de referencia, está ingresando una cierta cantidad de masa. Esa masa va a ser la densidad del líquido, la velocidad en dirección del eje X, no sé cómo lo he llamado, puede ser U, multiplicado por el área. El área es la vertical diferencial de Z. Y en ese sentido es diferencial de Y. Y como el intervalo de control es muy pequeño, el tiempo lo vamos a reemplazar por diferencial de T. Entonces, esa es la cantidad de masa que está ingresando en dirección del eje X en el cubo que está bajo análisis. Pero por el otro lado hay también otra cara. Así. Entonces, si en esa dirección, perdón, hay un ingreso, también puede haber un egreso. Una masa diferente va a ingresar. Les doy una foto del por qué tendríamos que considerar que hay una masa que sale diferente. No es el caso, pero podemos considerar que es una tubería de plástico, incluso de acero, que está transportando agua. Y el agua está corriendo dentro de la tubería. Y de pronto, en forma muy brusca, cerramos la válvula de control, la válvula que regula el caudal. Cerramos muy bruscamente. Entonces, toda la masa de agua que está corriendo y está dirigiéndose a la salida, de pronto es interrumpida en su trayecto y su velocidad, de ser una velocidad V sub 0, por ejemplo, inicial, en ese instante que choca contra la válvula, se transforma en velocidad igual a 0. Queda detenida.
y las siguientes láminas de agua que siguen moviéndose van a ir chocando unas contra otras y todas ellas paulatinamente de lo que tenían velocidad v sub 0 pasan a tener velocidad 0. Es decir, la energía cinética con que estaba animada la masa, de pronto se podría o tendría que volver en 0, pero no se destruye la energía, sino que esa energía se transforma una parte en calor por el choque y la otra parte porque abomba las paredes de la tubería. Es como si ustedes tuviesen un globo y luego le inflan, exactamente eso ocurre. El diámetro de la tubería que inicialmente era D, por ejemplo, luego se vuelve D más un delta D, porque se ha ensanchado debido al incremento en la presión. Entonces, no necesariamente, por eso les digo, la masa que ingresa tiene que ser igual a la masa que sale. Pero lo que sí es cierto es que esta masa tiene que ser, le pondré así prima, tiene que ser la masa anterior, porque no puede ser muy distinta, son elementos diferenciales. Tiene que ser igual a la masa anterior más o menos un diferencial de masa. Miren, la masa que egresa no puede ser una masa sub 2. Sí, podría ser una masa sub 2 si estuviésemos en un análisis macroscópico. Una cuadra allí y otra cuadra allá, claro que las masas van a ser diferentes. Pero como es diferencial el análisis, entonces va a ser la masa anterior más una ligera variación, en positivo o en negativo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar. ¿Y cuánto fuera aquello? Fuera, la masa anterior va a ser la misma expresión. Aquí voy a colocar la masa que sale. La masa que sale. Ay, perdón. Uy, estoy cada vez peor. Va a ser. A ver. Desde aquí. Cuando ha ingresado el agua o el fluido, se ha movido desde aquí hasta aquí. Este ha sido su sentido de desplazamiento. Ha ido desde atrás hacia adelante, en dirección del eje X. Ha habido una variación de todos los parámetros que nosotros querramos en dirección del eje X. No ha variado en dirección Y ni en Z, no. En este momento nuestro análisis es simplemente en dirección X. Quizá luego podríamos decir, vamos a componer vectorialmente para tener el panorama completo. Quizá digo, porque no va a ser así. Entonces, toda nuestra atención está desde que viaja desde la cara posterior, las de atrás, hacia la de adelante. ¿Cómo han variado los elementos que constituyen aquel? Y lo vamos a mirar. Y va a ser así. Primero, el primer elemento es la densidad. La densidad pudo haber variado cuando nos desplazábamos desde atrás hacia adelante. Y como ha variado, va a ser una variación de la densidad en dirección del eje X. No en dirección de Y ni en dirección de Z, no. Es cómo ha variado la compresibilidad del fluido. Quizás al inicio era una compresibilidad dada, tal que ocupaba un volumen menor o mayor, en dirección del eje X. Y cerramos. Multiplicado por, no tengo mucho espacio, así que lo voy a poner así. Multiplicado por el otro que ha variado es la velocidad, es U más, que también puede ser menos, en este instante no interesa, cómo la velocidad ha cambiado. Quizás se ha acelerado, quizás se ha retardado. Cómo está variando desde atrás hacia adelante. Vean, pudo haber cambiado la densidad y pudo haber cambiado la velocidad. Antes entró con velocidad impetuosa, una alta velocidad, y luego, por razones que no sabemos, se ha retardado y sale por el otro lado goteando. Multiplicado por el área. El área del cubo lo vamos a mantener porque es un recurso de la mente, es un concepto
vamos a mantenerle sin variación. El cubito no se ha hinchado ni se ha estrujado. El cubo se mantiene del mismo tamaño. Y el tiempo, pues no pasa nada, el tiempo sigue siendo tiempo. El análisis es para este intervalo de tiempo. Así. Entonces, esta es la masa que sale y la que ingresaba allí. Yo les decía, ahora veamos la masa neta. La masa neta, a ver, ¿cómo se escribe neto? Pero puedo usar esto. La masa neta va a ser igual a la diferencia entre ambos, pero puedo usar ecuaciones. La masa neta va a ser la diferencia entre la que menos, así, ingresó, menos la que sale. Y eso nos aseveran que va a ser la diferencia entre estos dos elementos. A ver, voy a escribir, voy a ser un poquito tolerantes. No está. Aquí está. Multiplicado por U, multiplicado por diferencial de Z, multiplicado de y de T. Menos el paréntesis. El paréntesis donde está ahí la densidad. Más la derivada parcial por el diferencial de X. Multiplicado por el otro paréntesis. Va a ser la velocidad U, porque es la dirección del eje X, más cómo cambia la velocidad multiplicado por diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de T. Y ahora hay que desarrollar. Efectuando operaciones algebraicas y dejando de lado términos de segundo orden, quiere decir las derivadas multiplicadas, diferencial de X multiplicado por diferencial de X es muy pequeñito al cuadrado. Entonces, cuando hagamos las diferenciales, vamos a ver que estos dos se van a anular. Esta expresión, dibujando, esta expresión, miren, aquí se va a anular con este y con este. Y nos va a quedar un menos allá. Entonces, el cambio neto en masa va a ser bueno, aquí ya lo hice. Va a ser U multiplicado por, ¿dónde están mis ecuaciones? Perdón. Orden.
a Z. Rho multiplicado por du de x. A veces que puedo copiar, pero no. De u de x menos, voy a poner menos, u multiplicado por la derivada de lo otro, rho. Y todo esto debía haber puesto en paréntesis. Todo multiplicado por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z y diferencial de t. Lo que es a su vez igual a, factorizando el signo negativo, podemos sintetizar aquí. Esta expresión que acá tenemos es la multiplicación de eso. Y luego la afectamos diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. Sí. Entonces, esa es la diferencia de masa que ingresa y sale según la dirección del eje X. Un análisis similar podemos realizar para los otros ejes. Un análisis similar para los otros dos ejes. Y como no goza alguno frente a los otros de privilegio, nos va a hacer salir similares expresiones. Por otra parte, diremos la masa es una cantidad escalar, no es vector. Por lo tanto, se puede sumar las contribuciones de cada lado, cada eje, sin componer vectorialmente. Entonces, la masa que ingresa por el eje Y, más la masa que lo hace por el eje X, más la que por el lado vertical, hace la masa total que ingresa. Y la cotejamos con la masa que sale en dirección del eje X, la que sale en dirección Y y la que sale en dirección Z. Como son escalares, entonces se les puede tratar así. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría así. A ver, déjenme que escriba dónde está dibujar nuestra diferencia. Tuviéramos mayúsculas, necesito operadores matemáticos. Aquí está. Y necesitamos el producto punto A, vamos a hacer este. Tal vez de la densidad multiplicado por el vector velocidad. Aquí, ahí. Aquí. Por el vector velocidad, cuyas componentes son x, y z. Así, multiplicado por el diferencial de volumen. El tiempo t. Así podemos congregar. El operador que nos muestra que hay una divergencia, la divergencia del campo de velocidades. Entonces, esa es la cantidad de masa
resultado de la diferencia entre lo que ingresa menos lo que sale. La divergencia, no se olviden, es también una expresión escalar. Y ahora podríamos mirar la otra situación. Esta es la masa que ingresa menos la que sale. Voy a salirme de aquí un ratito y vamos a volver a las diapositivas. Ahí está. Miren, aquí está la velocidad, como hemos hecho la diferencia para cada uno de los ejes y tenemos aquella. Aquí está la parte que hemos encontrado. Y ahora miraremos esto otro. Diríamos, por otra parte, la masa, voy a compartir, miren, la masa que había en el volumen de control antes de que comenzamos a sumar era ya densidad del fluido multiplicado por el volumen del tal cubo. Esa es la cantidad de masa que había en el cubito. Y ese volumen es pues diferencial de X, de Y y de Z. Entonces, ρ multiplicado por diferencial del volumen es la masa que había al inicio. Después de que ha ingresado y ha salido por las dos caras que hemos considerado en el eje X, en el eje Y y Z, pudo haber cambiado la cantidad de masa ahí dentro del cubito. Pudo haberse apretujado y ahora el mismo volumen, pero tiene mayor masa. O lo inverso, pudo mantenerse el mismo volumen, pero el líquido se ha expandido. Entonces puede haber sido diferente su densidad. Y eso nosotros lo consideramos así. De la ecuación anterior, ρ por diferencial de B, ¿qué puede variar? No puede variar el diferencial de volumen. Eso no puede cambiar. La que sí puede cambiar es la densidad. Pero, ¿cuál es nuestra variable? Antes era cómo varía de atrás hacia adelante. Es una variación en dirección del eje X, en dirección de Y y también diferencial de Z. Es una variación espacial, varía en el espacio. Pero quien ahora está siendo analizado es el tiempo, en el instante inicial y en el instante final. ¿Qué está cambiando? Está cambiando el tiempo. Está cambiando en el delta T que nosotros mencionamos. Entonces va a modificarse la densidad y va a ser la densidad más la variación de la densidad desde el momento inicial hasta el momento final, el diferencial de T. Entonces, cuando hagamos la diferencia de la masa final menos la masa inicial, esa va a ser la cantidad de masa almacenada en el cubo. Y eso tiene que ser igual a lo que ingresó menos lo que salió. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Vamos a cambiar. Y vamos ahí. Y dice, por lo tanto, la diferencia en ese intervalo va a ser esta. La derivada parcial con respecto al tiempo del ρ, la densidad, multiplicado por el volumen que se mantiene invariable y por el tiempo. Evidentemente, por el principio de conservación de la masa, ambas expresiones deben ser iguales. Lo que aquí había escrito y lo que acá acabamos de llenar. Y como ven, diferencial de X, Y y Z tenemos a la izquierda y diferencial de volumen a la derecha. Ambas se cancelan, al igual de que los tiempos. El tiempo a la izquierda y el tiempo a la derecha tienen igual valor, diferencial de t, por lo tanto podríamos anular. Esto implica que este análisis que estamos realizando es independiente del tamaño que nosotros consideramos para nuestro sistema y también si lo hacemos al nivel de delta t, entre 2 t's, una hora, un día, un año, quizás un poco más. Entonces no depende de aquello, eso es lo que nos dice. Y en forma condensada esta expresión la podemos escribir así como ustedes están viendo. El signo negativo, porque este diferencial derivada parcial con respecto al tiempo mandamos al otro lado, entonces todo aparece como positivo. Entonces esta ecuación que ustedes acá la ven es la ecuación de continuidad para un fluido compresible. Pero si acaso el líquido es incompresible, es decir, que la densidad no varía, la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo va a ser siempre cero, entonces se reduce a la que ustedes observan ahí. Esta es la ecuación de continuidad para cuando el líquido es incompresible o le consideremos como tal. Uno de los ejemplos es el agua, y en el dominio de la hidráulica, los más problemas
Pobrecito. Sí, así es. Ya. En este caso es que vamos a mirar el principio de conservación de la masa que decía el cambio neto. Eso quiere decir la resta, pero no le vamos a hacer la resta en sentido del signo, sino no vamos a hacer una suma con signos, sino vamos a restar la masa que ingresa menos la masa que sale. Lo que, por ejemplo, decíamos, una persona, un profesional, un ingeniero civil, recibe el salario al inicio de mes y gasta en comprarse dulces, chicles, etcétera, y al final de mes se queda con menos platita en la billetera o en el bolsillo. Entonces yo le preguntase, ¿cuánto es tu ahorro o cuánto has gastado? Me diría, fácil, a lo que tenía, le resto lo que me queda. Si digamos me han pagado, por decir, 10,000 bolivianos y he gastado 5,000 bolivianos durante el mes, lo que me queda, lo que me resta, lo que me queda al final es pues nada más la diferencia entre los 10,000 y los 5,000 que gasté. ¿Cuál es la diferencia? Pues 5,000 bolivianos. Entonces, tómelo en ese sentido. No piense que es una masa negativa. No, estamos haciendo la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale. En algunos casos puede ser más. Por ejemplo, imagínese que es una tubería que está hinchada o es una tubería de polietileno, por ejemplo, y ha recibido agua. Y de pronto abrimos la pila y lo primero que va a salir es el agua que está junto a la válvula. Entonces va a salir agua rápidamente y la tubería se va a deshinchar. Se va a deshinchar y va a adquirir su diámetro original y recién va a comenzar a moverse el agua que resta en el conducto. ¿Sí? ¿Me explico mejor? Entonces hay momentos, dependiendo del problema y en qué instante T del análisis estemos, de que va a haber más bien un almacenamiento dentro de la tubería y otras veces más bien ese almacenamiento va a ser fuente para proveer el agua que se está saliendo. ¿Ya? Con flexibilidad vamos a tomar el signo. Quiere decir, en este caso es la resta, la diferencia, no que la masa tiene sentido negativo. ¿Me expresé bien? ¿Me dejé entender, querido joven? Sí, ahora sí, me dejó claro. Ya. Muchas gracias. No, pues, ¿por qué, querido joven? Ya, más preguntas háganme, jóvenes, así, a fin de que todo les quede claro. Miren, este análisis que aquí estoy haciendo es un análisis diferencial. Y van a hacer uno muy similar, por ejemplo, cuando ustedes estén estudiando de aquí a poco, no sé en qué semestre será, mecánica del medio continuo. Todo va a ser elementos, perdón, van a ser deducciones diferenciales e integrales. Entonces tienen que aprender a realizar este tipo de análisis. Por eso lo estoy haciendo. Porque a mí me hubiera bastado con decir la ecuación de que hasta el es esta y ya. No, sino que estamos cultivando la mente de ustedes también para abordar de manera más potente y resolver problemas en general. Ya por eso lo estoy haciendo, no porque sea muy capo en matemáticas ni nada, no, sino porque acostumbremos, incrementemos el poder deductivo que tiene la mente que se está formando de ustedes en la ingeniería. Por eso es que hago esto. Más preguntas, por favor, jóvenes. Ok, volveré, déjeme que mire las diapositivas y después nos centramos a la deformación. Pero antes quiero hacerles esto. A ver, déjenme ver un ratito. Voy a escribir lo siguiente. Otras formas de la ecuación de continuidad. ¿Se ve lo que estoy escribiendo en el OneNote? Por favor, avíseme. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces vamos a colocar un subtitulito así, rápido. Otras formas. Vamos a partir, nuestro punto de partida, la hipótesis. El fluido es incompresible.
Entonces la densidad está fuera del análisis. El líquido es incompresible. Y nos decía la ecuación, le voy a poner entre comillitas y me van a disculpar si no la escribo bien. El cambio neto en masa es igual al volumen, la masa a la masa almacenada en un intervalo de tiempo. Con todas las disculpas, no es exactamente lo mismo, pero así está congregadito, así chiquitito. Esto lo voy a escribir de otra forma. El cambio neto en masa, ahora lo voy a escribir como caudal. Y hemos dicho, el caudal que ingresa, la masa que ingresa, menos la masa que sale, es la diferencia de caudales. Es el cambio en el almacenamiento que ha ocurrido en el volumen de control. Es el cambio, la variación, volumen final menos volumen inicial, en el intervalo que nosotros estamos considerando. Por ejemplo, este es el salario que reciben al principio de mes, digamos. Ahí. Lo voy a poner en dólares para hacer resaltar. Y esto es lo que han gastado. Les queda, perdón, al final del mes. Esto es lo que les queda, más poquito. Sin duda, si acaso esta diferencia es positiva, más es lo que han recibido que lo que han gastado, por supuesto, esto se ha ido al ahorro. Si tanto han gastado que igual a lo que les han pagado al inicio, entonces su ahorro es cero. Pero inclusive si han gastado más de lo que les han pagado, entonces su libreta en el banco comienza a tener números rojos. Comienzan a comérselos sus ahorros. Entonces es exactamente eso. Si hay una diferencia entre el caudal que ingresa y el caudal que sale, esa diferencia, por supuesto, es lo que ha quedado almacenado en el sistema que ustedes están analizando. ¿Está bien? Y eso lo vamos a aplicar al caso de una presa. Yo les voy a decir así. Solemos los civiles construir represas, porque en nuestro clima árido, semiárido, llueve en las épocas de aguas altas, en la época de noviembre, diciembre, hasta quizás marzo, tal vez abril. Y en el resto de los años apenas los ríos tienen un hilito de agua. Entonces este río es impetuoso en la época de lluvias, pero es una pequeña corriente en nuestra zona altiplánica, en nuestra zona de los valles, mientras no entremos al trópico. Y para eso las personas han dicho, vamos a almacenar el agua. Y lo han hecho ya desde mucho tiempo atrás. Entonces ellos interponen un obstáculo a la corriente de agua, construyen una represa, y el agua que corre durante la época de lluvias, poco a poco, como ya está siendo almacenada, va a ir llenándose, hasta adquirir algún nivel. Y los señores han dicho, toda el agua almacenada que tenemos aquí la vamos a aprovechar en los meses cuando más falta nos hagan. Y por eso le colocan una tubería que va a salir por ahí, digamos, y se la van a llevar hasta para agua potable, para riego, para todo lo que ustedes quieran. Y aquí van a tener una válvula, una compuerta, lo que fuere, para oportunamente regular. Entonces, bien, nosotros podríamos decir, aquí hay un caudal que está ingresando, es el caudal que el río trae, porque en la cuenca que ha dado origen a este río llueve y el agua corre por allí. Pero también le almacena agua por efecto de la precipitación.
Si el espejo de agua es suficientemente grande, las lluvias van a ayudar a contribuir a aquello. La población allá abajo y las plantas y los animalitos requieren de agua. Entonces van a sacar agua de la represa conforme la necesidad que los señores tengan. Una parte del agua, si acaso no está bien elegida la presa, etcétera, va a infiltrarse a través del lecho del río y luego de la represa. Se va a infiltrar. Otra parte del agua que está ahí almacenada, porque el sol va a brillar los más de los años, meses del año, se va a perder por evaporación. Esta es evaporación y esta otra que he puesto en verdecita es infiltración. El agua se va a las capas profundas del suelo porque el lecho es también permeable. Entonces, ¿qué podríamos decir? Intenten seguirme, jóvenes. En los meses de diciembre, incluso noviembre, diciembre, enero, los más están nublados, sobre todo en la parte cordillerana, están nublados. Brilla el sol poco, llueve más bien, inclusive hasta nevada cae. Entonces, en esos meses, la población allá abajo, la que riega, por ejemplo, no necesita porque también está lloviendo sobre sus terrenos de cultivo. Entonces, esta válvula está cerrada. Entonces, casi todo el caudal, si no fuera por la infiltración y la evaporación, casi todo el caudal que está proporcionando la cuenca se va a ir acumulando y acumulando y acumulando en la represa. En ese momento podría invocar ya sea esta ecuación que está aquí o la que hemos deducido acá. Y diríamos, el caudal que ingresa menos 0 que el que sale, todito ello está yendo a incrementarse en volumen. Esto podemos ver como volumen final menos volumen inicial. ¿En qué? Por ejemplo, en una semana, en un mes, en lo que ustedes quieran, en un intervalo de tiempo que quieran. Podría ser un día, cuando se están diseñando, por ejemplo, tanques de almacenamiento para proveer de agua a una población, a una ciudad, un barrio, el delta T suele ser un día. A las 6 de la mañana, 6:30, 7, ya la gente ha saltado de la cama, se está duchando, se está lavando, se prepara el desayuno, hay un consumo intenso de agua. Pero la gente después se va a mediodía, se van al colegio, en la mañana, se van al colegio, al trabajo, etcétera, disminuye la demanda de agua, tal vez 9, 10 de la mañana, 11 quizás en los puntos más bajos. Y luego cuando la familia vuelve a la casa, otra vez hacen uso de los grifos, se lavan las manos, etcétera, la preparación, todo aquello, hay un repunte en la demanda de agua. A media tarde otra vez decae la demanda y otra vez se levanta un poco para la hora de la cena, para esta hora. Preparan los alimentos, qué sé yo, hacen uso y después de ahí para adelante, de las 10 de la noche hasta el día siguiente, pues el consumo casi suele ser nulo en un hogar, pero en las industrias no. En las industrias, como trabajan en 3 turnos, entonces puede ser constante. Entonces, esto que están viendo ustedes aquí se ve reflejado también acá. Los meses de lluvias aprovechan para ir almacenando en la represa toda la cantidad posible que puede brindar la cuenca. En ese caso podríamos decir, el caudal que ingresa en el mes por el río, más lo que llueve durante el mes, menos lo que se pierde por infiltración, menos lo que se evapora. Y si acaso alguien abriese la pila, menos lo que sale, por supuesto tiene que ser lo que se va acumulando en la represa poco a poco. Pero transcurre el año y llegamos a los meses de junio, julio, tal vez agosto, donde ya las lluvias son muy escasas, si acaso el sol brilla todos los días intensamente con su radiación y la gente también sedienta hace uso del agua almacenada. Entonces el caudal de ingreso puede ser 0 o muy próximo a 0, el caudal que sale puede ser grande y otra vez hacemos el balance. Lo poco que ingresa menos lo mucho que le sacamos al agua en ese mes, descontando la infiltración y también lo que se evapora mucho más intensamente, es poco a poco lo que va mermando y mermando y mermando en la represa. En esta ecuación, miren, caudal de ingreso va a ser 0, negativo va a ser el caudal que sale, va a ser grande, entonces va a querer decir que el volumen final va a ser menor que el inicial.
Entonces, podemos seguirle en el rastreo de esto que está ocurriendo durante un día, durante una semana, durante un mes, durante un año, lo que nos interesa a una represa. Si la cuenca es generosa en lluvias, generosa en recursos hídricos, bien nosotros podríamos levantar una presa alta y saber que vamos a almacenar muy buena parte de lo que la cuenca rinde. Pero si acaso nosotros sabemos ya de antemano que es apenas un hilito de agua que la quebrada nos proporciona en el año, no vamos a necesitar levantar una presa tan alta como de Misicuni, sino tal vez unos 2, 3, 4, 5 metritos y ya, y vamos a saber que no va a rebalsar. Entonces, en forma indirecta yo les digo, para definir la altura que una presa debe tener a fin de aprovechar adecuadamente los recursos hídricos que nos puede brindar y satisfacer la demanda de riego, de agua potable, de etcétera, debemos efectuar un balance hídrico acá, en el embalse, contabilizando, sumando, conociendo los caudales que nos aporta el río durante las épocas del año, la precipitación, el ritmo al cual se evapora el agua y también cómo se infiltra. Y conforme sean eso, entonces poco a poco en este balance que aquí les estoy poniendo, vamos a definir, no es suficiente, hay que incrementar, o vamos a desperdiciar, o qué sé yo. Que nosotros fijemos una altura de, digamos, 30 metros, o que sea 60 metros o 120 metros, hay una diferencia grande en la inversión. Van a ser millones de dólares la diferencia entre una y otra altura. ¿Y sobre quién va a recaer definir eso? Va a ser sobre el ingeniero civil. Él va a decir, la altura de esa presa debe ser tal. Y las consecuencias van a ser económicas por su decisión. Entonces, con todo acierto, el ingeniero civil tiene que poder calcular adecuadamente, con mucho acierto, con mucho buen tino, la altura que debe tener aquello. Pues ya saben, ha habido casos aquí en la cordillera del Tiraque que se ha construido presas y ni siquiera se han llenado a lo largo de su vida hasta la mitad. Y en otras, de otros lugares, aquí cercanos también el valle, de que a veces, cada 2 o 3 años, rebalsa por encima de la presa la cantidad de agua que produce la cuenca. Es decir, hemos subestimado el potencial hídrico que la cuenca tiene y podríamos bien almacenar mayor cantidad de agua que serviría para regar los duraznales que en el valle tenemos, y sería más plata para los regantes, para los fruticultores, etc. Entonces, como les señalo, una ecuación que aparentemente es tan inofensiva como aquello, velocidad igual a área, velocidad sub 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2, en esta otra subfaceta que aquí les he escrito, puede ayudarnos a mejor regular y aprovechar los limitados y escasos recursos hídricos que dispone nuestro departamento y también el país. Ahora, sobre todo en épocas del cambio climático. La siguiente clase vamos a hacer ejercitaciones jóvenes sobre esto, cosas palpables, plausibles, de manera que quede mejor comprendido. Sin embargo, preguntas. Hágame muchas preguntas. ¿No se han ido, Vladimir? Tal vez me han dejado solo. Paul. Disculpe, Inge. Sí. Tengo una ¿Está entendido? curiosidad. Adelante, por favor. Usted dijo que el ingeniero debería determinar la altura de la presa, ¿verdad? Sí, un ingeniero civil. No lo define ni un mecánico, ni un industrial, ni un ingeniero químico, ni un eléctrico. Un civil es quien lo suele hacer. Ya. ¿Cómo le pregunto esto? O sea, ¿cómo podemos, o sea, un ingeniero civil, cómo puede hacer un cálculo preciso, exacto, si no puede, como, o sea, determinar o mandar cómo hace la naturaleza, digamos? O sea, en qué, por ejemplo, Uy, hay épocas que llueven mucho, hay épocas que llueven poco, ¿verdad? lo que usted acaba de expresar, joven, es una pregunta complicadísima. Es cierto lo que señala su compañero. Es muy poco probable que con todo acierto nosotros podamos predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y ha dicho bien su compañero, hay a veces temporadas, una secuencia de años secos, años medios y años húmedos.
Hay algunos, por ejemplo, en mi opinión, hemos tenido un año bendecido por Dios, un año húmedo, pero los años anteriores, hace 2 años, antes de la pandemia, han sido años particularmente secos. Ha llovido muy poco, inclusive se ha alarmado a las personas. Pero parece que hay una ciclicidad cada 5, cada 6 años, tal vez 7 en algunos casos, que vuelven a venir años húmedos y años secos, años intermedios y otra vez años secos. Y algunas personas decían tiempo atrás que eso está asociado con la aparición de manchas en el sol. ¿Recuerdan? Hay manchas solares. Y esas manchas solares se deben a las explosiones que ocurren ahí dentro del sol. Y de pronto parece como que se manchase, se oscureciese una parte del sol. Y eso es por su actividad que tiene a nivel de helio y que se transforma en hidrógeno o a la inversa. Entonces parece que eso llega a afectar a la atmósfera de la Tierra y a veces hay años secos y hay años húmedos. Eso es uno. Y lo otro son los cambios climáticos que están ocurriendo últimamente, digamos desde hace unos 20, 30 años. Entonces, de por sí la naturaleza tiene una variación debido a causas que todavía se están estudiando y de las cuales tengo yo poca noticia, y aparecen esas ciclicidades. Antes ¿cómo se llama la era que estamos viviendo, jóvenes? Del tiempo presente, durante el Pleistoceno y del Holoceno, ha habido épocas muy frígidas y ha habido épocas calurosas donde se ha derretido toda la nieve. ¿Recuerdan esa película de esos animalitos que viven en la época del hielo? La era del hielo. ¿Recuerdan? Estaba cubierta buena parte del globo terráqueo por una capa gruesa de hielo. Pero han venido épocas cálidas en que han derretido todo ese hielo, se ha descomprimido el suelo, han aparecido fisuras, etcétera, y los mares se han llenado. Pero eso ocurre periódicamente, no es que de pronto estamos viviendo una cosa singular, más bien al contrario, dicen que estamos viviendo una época de calma en la Tierra, en el globo terráqueo, porque antes era más sísmico, los volcanes explosionaban a un ritmo mucho mayor de lo que actualmente estamos. Parece que estuviese en calma ahora el globo terráqueo. Y el único que disturba y patea el tablero es el hombre, por los macanes que solemos hacer. Entonces, se puede estudiar más o menos con cierta precisión si tenemos un registro largo de lluvias. Por ejemplo, hasta donde yo he estudiado, cuando hacía mi tesis de maestría, yo tenía registros desde 1940 que habían monitoreado las estaciones pluviométricas allá en Escalerani, en la cuenca de Misicuní, ahí arriba, desde 1940 se tenía. Entonces, cada día se habían registrado esos valores. Hasta el presente van a ser como 80 años de datos. 80 multiplicado por 365 días que tiene el año, entonces es un lindo registro. Pero hay otras estaciones en el extranjero que han comenzado a monitorear desde 1800. Entonces ya tenemos más de 100 años, más de 150 seguramente, 150 años de registros de cómo ha ido variando la lluvia en ese sitio. Si acaso nosotros tenemos esa historial, entonces basándonos en estadística, intervalos de confianza, probabilidad, etcétera, podríamos pronosticar la situación que tiene más probabilidad de que ocurra, podríamos decir. Con 95% de seguridad podríamos decir que la altura de la presa tal, digamos 100 metros, no va a ser desbordada. Pero podríamos decir con 66% de probabilidad esa presa va a ser desbordada, ¿qué les digo? En 20 años o en 30 años. Nos valemos de la estadística para procesar los datos de precipitación climáticos y decir algo u orientarnos en la toma de decisiones. Todo eso iba bien y estaba bastante aceptado por los científicos, por los ingenieros, etcétera. Era una forma confiable de fijar, por ejemplo, la altura de la presa. Pero ha aparecido el cambio climático, que ha dado todo al traste, de lo que todo más o menos iba así en forma de onda, como les decía. Épocas cálidas, épocas secas, épocas lluviosas, etcétera. De pronto ha cambiado todo porque en la atmósfera han aparecido sus gases producto de la actividad industrial. Y los patrones han comenzado a crecer, a dispararse hacia arriba. Entonces, es el momento en que invalida todos nuestros datos históricos y hay que repensar y con mucha más cautela establecer esas cosas que para antes estaban más o menos bien establecidas.
Ha puesto el dedo en la llaga y eso podría ser una linda tesis de licenciatura, de maestría, tal vez de doctorado que ustedes puedan abordar. ¿Me expliqué bien, joven, o algo más podemos añadir? Sí, Inge, gracias. Ok, Adam también tiene algo que comentarnos. Comparta con nosotros, por favor. Joven Adán Mariscal, Vilca Mariscal. Todo está claro, Inge. Sí, ya. Entonces, la siguiente clase, jóvenes, nos vamos a abocar, vamos a utilizar Excel para hacer el balance hídrico en una cuenca y, digamos, vamos a establecer qué altura de presa debiera tener conforme la cantidad de lluvia que cae, ¿ya? Y este mismo concepto, este mismo proceder, esta metodología, la podríamos aplicar, y apuesto que lo van a hacer, para cuando ustedes tengan que definir qué volumen debe tener un tanque elevado para proveer agua, por ejemplo, a un barrio o un OTB. Pueden ustedes dimensionar un tanque relativamente pequeñito, pero que van a tener que bombear muchas veces en el día a ese tanque, o quizás un tanque relativamente más grande, digamos 30 cubos, donde ustedes bombean solamente una vez y el tanque con el volumen de agua que tiene abastece durante todo el día a la población, haciendo un balance entre lo que cuesta el bombear, las horas de bombeo, la potencia de la bomba, el costo de la energía eléctrica, versus construir un tanque más grande ahí arriba, 20 metros de altura. Haciendo el balance económico, ustedes deciden cuál es la mejor opción. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok, pues, entonces, si tienen más preguntas, yo estoy aquí presto para colaborar y responder si es que puedo. Si no es, alguien me dijo que querían que resuelva el ejercicio anterior. ¿Sí, jóvenes, o no tanto? Ya, si están interesados, lo voy a resolver en la clase el día lunes. Ya, tómense un descanso, que les vaya muy bien, buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, buen fin. Que les vaya bien, Chao, igualmente a ustedes, que les vaya Gracias. súper, que le vaya muy bien, Yamile.